Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. Hoy les traigo un tema muy interesante, o al menos a mí me parece muy interesante, como todo lo relacionado con el COVID-19, que es una ciencia en crecimiento y no hay nada definitivo todavía. Cada día se van encontrando nuevos elementos de información acerca de la enfermedad que nos permite tomar mejores decisiones y sobre todo encontrar mejores vías de solución para todos. Y es precisamente que se están reportando algunos pacientes con encefalitis. ¿Y qué cosa es la encefalitis? No es más que la inflamación del encéfalo del cerebro. El cerebro se inflama y desde luego que hay manifestaciones clínicas bastante graves y si no se toman medidas a tiempo puede haber complicaciones más severas y la muerte. Ahora, antes de comenzar a hablar de este tema, me gustaría que si aún no es miembro del canal que pueda suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así siempre estamos en contacto. Encefalitis, inflamación del cerebro en pacientes con COVID-19. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que se está haciendo con este tipo de pacientes y por qué todos debemos estar alerta para poder identificar alguna de estas posibles complicaciones? Bueno, cada vez son más los casos que se documentan que tienen manifestaciones neurológicas. Ya en este canal estuvimos hablando de una de ellas que es la trombosis y cómo afecta incluso a personas jóvenes y realmente se está viendo también una encefalitis que es una inflamación del cerebro. Ahora, en estos pacientes se les hace un examen que es la toma del líquido cefalorraquídeo. Como ustedes saben, el cerebro se conecta hacia abajo en el cuerpo y sale hacia todas las extremidades y todas las regiones del organismo por la médula espinal. La médula espinal es la continuación del sistema nervioso central y desde ahí salen todos los nervios que van digamos, a llevar la información y traer la información desde las distintas regiones del cuerpo. Todos deben saber que el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo, que es el que provoca donde se provoca la encefalitis, la inflamación del cerebro, y la médula espinal. Entonces, tanto en el cerebro como en la médula espinal hay un líquido que lo recubre y le da protección, nutrición y sobre todo evita que hayan enfermedades y demás, donde tiene funciones inmunológicas, que es el líquido cefalorraquídeo. Y una manera indirecta de saber lo que está ocurriendo en el cerebro, debido a que este líquido cefalorraquídeo transita durante todo, o sea, dentro del cerebro y en la médula espinal, teniendo una muestra de ese líquido cefalorraquídeo, podemos saber qué es lo que está pasando en el cerebro, a veces de manera directa y otras veces de manera indirecta. Para eso se hace una punción lumbar, que es una punción lumbar. Una punción es como la introducción de una aguja, como su nombre lo está diciendo, en la región lumbar de la columna, la parte de atrás de la columna. Quiero aprovechar este momento para recordar y reconocer a un profesor de medicina, de propedéutica y de medicina clínica, que me dio clases en tercer año de mi carrera y le agradezco muchísimo. Él se llama Roberto Montesinos, ojalá que esté viendo este video y le mando un fuerte abrazo a Robert, mi querido profesor que me transmitió muchas enseñanzas en la medicina. Recuerdo una de las guardias que hacíamos en tercer año de medicina y había un paciente del cual se sospechaba una encefalitis y Robert, que siempre abogaba porque digamos, los estudiantes de medicina tuvieran la posibilidad de realizar procederes prácticos y de poder aprender en la práctica más allá de la teoría. Entonces a los estudiantes a los cuales él le hacía las preguntas y se sabían los procederes y las enfermedades y demás, él les daba la posibilidad incluso de llevarlos en la práctica. Recuerdo que estaba en tercer año de medicina, era una noche de guardia y Robert nos hizo las preguntas de cómo es la técnica de la punción lumbar y recuerdo haberla estudiado anteriormente y yo le dije cómo era y entonces me dijo que ese paciente que se sospechaba la encefalitis, yo le iba a hacer la punción lumbar. Me acuerdo que mis manos me temblaban, literalmente las manos estaban temblando. Todos mis compañeros estaban pendientes de cómo yo iba a actuar. En ese momento hasta la técnica empezó a olvidárseme, cosas que pasan cuando uno está nervioso y sobre todo tiene la inexperiencia del mundo. Todos pasamos por eso, todos somos aprendices en algún momento de la vida. Y
Bueno, yo preparé el campo, hice la asepsia, limpié todo, desinfecté la región y demás. Me puse yo mis guantes, todo, mi traje de protección para el paciente. Y recuerdo que era es una aguja bien larga que se utiliza. A esa prueba hay que introducir una aguja entre las vértebras y tiene que entrar a la zona, tiene que romper la dura madre, que es una de las capas que cubre digamos, la que cubre la médula espinal, las protege. Y dentro de esa capa, cuando uno la entra, que siente como si fuera la aguja que entra como un lugar duro, ahí está en contacto con el líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. Entonces se toma una muestra, se ve cómo salen las gotitas por la aguja y se toma una muestra y esa muestra se lleva al laboratorio y se ve cómo están las células y demás. Se hacen distintos estudios, tanto citológicos como citoquímicos. Se ven las células y se ven las sustancias que tiene el líquido. Bueno, esa es la prueba que se realiza, es la prueba de oro para determinar si existe alguna infección o algún problema en el cerebro o en la médula espinal. Entonces, a estos pacientes con COVID que tenían estas manifestaciones de encefalitis, las manifestaciones básicas de la encefalitis, personas que pueden tener fiebre, que pueden tener rigidez de la nuca, si hay maniobras específicas que se ponen rígidas, los movimientos sobre todo de la nuca y de la espalda y de las piernas se hacen maniobras muy específicas, y pueden existir vómitos porque se activa el reflejo del vómito que se encuentra también en el tallo del cerebro, en el tronco del cerebro, y son los 3 síntomas cardinales de la encefalitis. Entonces, si se sospecha de encefalitis, por estas características se hace una punción lumbar. ¿Y qué estaba pasando en los pacientes que tienen COVID positivo, COVID-19 positivo, o tienen el virus del SARS-CoV-2? Cuando tomaron la muestra del líquido cefalorraquídeo, como yo les dije que se tomaba y demás, se lleva al laboratorio. A esta muestra se le hizo un PCR. El PCR es la reacción en cadena de la polimerasa, que es la que va a ver si hay material genético del virus y va a decir que hay virus en esa muestra. Bueno, el PCR dio negativo, o sea, no había material viral en el líquido cefalorraquídeo. Pero se hacen las pruebas de anticuerpos, de las cuales también yo he estado hablando en este canal, y cuando le hacen las pruebas cuantitativas de anticuerpos, se dan cuenta de que estos pacientes tienen IgM, que es la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina que se activa en la fase aguda, en la primera etapa de la infección, tienen IgM en el líquido cefalorraquídeo. IgM para el virus, son anticuerpos que se van a activar directamente en su intento de neutralizar el virus. Entonces, de una forma indirecta se sabe que existe posiblemente virus en el cerebro y es el que esté causando la inflamación de manera directa. ¿Y cuál es la hipótesis de por qué no hay virus en el líquido cefalorraquídeo y sí están los anticuerpos? Bueno, también he hablado en este canal de que es un virus pesado. Es un virus que tiene un peso molecular y un tamaño bastante considerable. Es como si fuera una pelotita redonda con algunas felpitas que son las proteínas de la membrana. Hacia esas proteínas están encaminados los anticuerpos, sobre todo el IgM que se activa primero y después el IgG, y tratan de neutralizarlo por distintos mecanismos. Entonces, como el virus tan pesado, no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Son palabrerías, pero ustedes van a entender. La barrera hematoencefálica es una protección por distintas estructuras que tiene el cerebro para evitar que lleguen infecciones y que sea dañado este órgano tan frágil y tan importante para nosotros que es el cerebro. Entonces, como el virus es muy pesado, no puede atravesar esa barrera, pero los anticuerpos sí la atraviesan. Entonces se encuentra debajo acá en la columna, en el líquido cefalorraquídeo, inmunoglobulina M, que son los anticuerpos de fase aguda, pero no se encuentra el virus. Pero si se encuentra este anticuerpo, significa que acá arriba hubo virus. Ahora, ¿por qué? ¿Por dónde le entra el virus al cerebro? Hemos estado también hablando mucho de la pérdida del olfato como uno de los signos o síntomas más frecuentes encontrados incluso en personas que no tienen otros síntomas asociados y se ha demostrado que tienen el virus. Precisamente se pierde tan rápido el olfato porque el virus, como entra por las vías respiratorias y el nervio olfatorio que se encuentra aproximadamente en esta región hacia adentro, se ve muy afectado. El virus lo afecta, lo inflama directamente y es capaz del virus entrar al cerebro a través del nervio olfatorio. Eso es un mecanismo que ya se ha demostrado en estudios con animales y es una de las hipótesis más acertadas. Ahora, también, ¿por qué ocurre
la encefalitis. Una es de manera directa por la introducción del virus a través del nervio olfatorio. Y segunda es por toda la cascada inflamatoria de citoquinas, la reacción inmunológica que se desencadena, y sobre todo también puede ser la encefalitis provocada por la trombosis de las arterias que llevan la sangre al cerebro, de lo cual también hemos estado hablando en este canal. Bueno, el caso es que el COVID-19 puede inflamar el cerebro, puede dar una encefalitis y tenemos que estar atentos a estos posibles síntomas de complicaciones graves. No significa esto que a todas las personas que pierdan el olfato, los cuales son mayoría, vayan a tener una encefalitis, ni mucho menos. Pero significa que también esta enfermedad puede provocar una inflamación del cerebro, y de lo cual tenemos todos que comprender y estar atentos a los síntomas. ¿Cuáles son? Dolores de cabeza fuertes, rigidez de nuca, fiebre y vómito. Si usted tiene esas manifestaciones, puede ser tributario de una encefalitis y hay que tomar medidas específicas, tratamiento específico que pueden mejorar en casi un 100% si se tratan adecuadamente. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, algo que me parece interesante. Lo bueno, digamos, que tiene desde el punto de vista de la ciencia es que es una enfermedad todavía estudiándose, cada día se encuentran nuevas cosas, y yo me he propuesto también traer pedazos de información que vayan surgiendo con cierta evidencia científica para que todos podamos estar informados, no para alarmarnos. Esto es algo bastante infrecuente, esta encefalitis es bastante infrecuente, pero sí comprender, entender, aceptar la enfermedad y sobre todo estar tranquilos, tomando las medidas para evitar contagiarnos y a la espera de que aparezca en los próximos meses una nueva vacuna contra el virus y o un tratamiento más específico. Les mando un fuerte abrazo, compartan este video, déjenme sus comentarios, cuáles son sus pareceres al respecto, regálenme un like si les ha gustado y nos vemos en un próximo episodio. Chao.